Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 31 titulada Criaturas mecánicas. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Entonces, recordándoles que las personas que quieran compartir el link de inicio de la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. Recordemos que las conferencias son completamente gratuitas y de libre acceso. Incluso todo el material complementario que se entrega también a través del grupo de WhatsApp también es completamente gratuito. Permítanme seguir compartiendo. Y ya pronto estaremos iniciando. Vamos a revisar si se está escuchando bien, si está saliendo bien el video y ya estaríamos iniciando. Sí, veo que por acá sí me salen los comentarios. Vamos a revisar acá. Sí. Bueno, recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo son 75 conferencias completamente gratuitas que se imparten las conferencias de fase A los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Los días viernes tenemos conferencias de fase B. Los domingos tenemos prácticas guiadas de las conferencias que damos en la semana de la fase A. Y martes y jueves tenemos prácticas matutinas aproximadamente a las 9:30 de la mañana, ya enfocadas a lo que es la muerte psicológica. Los martes vemos alguna práctica de velar y orar o si tenemos pendiente alguna práctica de la semana, o sea, respecto a las conferencias de fase A, pues entonces las podemos dictar los días martes y los días jueves si ya vemos es el estudio de algún defecto psicológico en particular. De hecho, pues si los compañeros tienen algún defecto psicológico que quieran que trabajemos pues esos días jueves, pues nos pueden contactar a través del privado y nos pueden sugerir algún defecto psicológico a trabajar. En la medida pues en que no tenemos sugerencias, pues dispongo yo pues de cuál es el defecto que trabajamos y lo ponemos, o sea, se lo ofrecemos los días jueves y esos estudios pues nos sirven es como referencia para que cada uno observe en su psicología pues cómo se manifiesta el yo en él. Porque recordemos pues no todos tenemos de la misma forma el defecto psicológico, a algunos se les manifiesta de alguna manera y a otros de otra. A algunos le podremos ver otros aspectos que no mencionemos ese día, pero pues si uno haciendo el estudio, la reflexión, la meditación,
consigue algún otro aspecto que no se menciona en el estudio, pues también aprovecha y de una vez lo observa, lo reflexiona y lo elimina. Por acá nos saluda Perfecto Vázquez y nos dice: buenas noches, reporto sintonía desde los Valles del Tuy para todos los participantes, un saludo cordial. Bueno, un saludo para ti también. Perfecto, bienvenido. Bueno, y bienvenido al resto de los compañeros que se están uniendo ahora mismo al en vivo. Bueno, vamos a ir dando inicio a la conferencia. Entonces, criaturas mecánicas, conferencia número 31 de la fase A. Tenemos un poco oscuro el video, pero las láminas, que es lo que es necesario que se vea, pues se ven muy bien. El objetivo de esta conferencia es comprender por qué somos criaturas mecánicas. Y es que muchas veces podemos decir: no, es que yo no soy una criatura mecánica. Ya vamos a observar por qué sí. Entonces, y conocer una técnica para romper la mecanicidad, porque recordemos siempre el trabajo sobre nosotros mismos, pues siempre lo que busca es que generemos ese cambio radical en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es una criatura mecánica? Si nos imaginamos una criatura mecánica como esta que vemos acá, pues generalmente la manipula alguien, bien sea desde adentro o desde afuera, pero la manipula haciendo que mueva esta parte o que mueva aquella. Si quieren que hable, habla. Si quieren que mueva alguna de sus extremidades, la mueve, o que reaccione de esta manera, que ponga este aspecto en la cara o en el cuerpo. Pues esa persona que está manipulando esa criatura mecánica pues logra hacer que esa criatura haga según lo que la persona que la está manipulando pues quiere que haga. Y resulta que de esa misma manera hacen los defectos psicológicos con nosotros. Eh, para eso pues vamos a ver o hablar un poco sobre la ley de recurrencia, donde pues de ninguna manera podríamos negar esta ley de recurrencia procesándose en cada momento de nuestra vida, donde recordemos que recurrencia significa es volver a ocurrir. O sea, donde muchas veces cuando hablábamos durante esa conferencia de la ley de recurrencia, hablábamos de cómo muchas veces sentimos que hay muchos déjà vu en nuestra vida, donde decimos: pero es que esto yo como que ya lo había vivido, o esta persona me parece que la conociera de toda la vida. Y resulta que muchas veces no es que la conocemos de toda la vida, sino que la conocemos de muchísimas vidas, porque vuelve nuevamente a ocurrir la misma circunstancia, la misma manifestación de los defectos psicológicos, solo que de una existencia a otra pues se van alimentando un poquito más. Entonces, de esa manera vemos que siempre vamos a estar cometiendo los mismos errores hasta que, ya teniendo el conocimiento, pues tomemos esa decisión de conscientemente querer cambiar. Entonces, únicamente cuando empezamos a trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia y a autoobservarnos es que podemos tener esa oportunidad de salirnos de esa ley de la recurrencia, porque si no hacemos ese esfuerzo por autoobservarnos, por observar esa mecanicidad en nuestra vida, pues siempre vamos a estar procesando según ese diseño electropsíquico que traemos para la existencia, y que lo que nos lleva es a volver a cometer los mismos errores una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Se termina la existencia, venimos a otra existencia y volvemos nuevamente a repetir el mismo guión de la existencia anterior, solo que ahora un poquito más alimentados cada vez. Y pues también anexándole más defectos psicológicos a la carga que ya tiene nuestra envoltura seminal. Entonces, cuando empezamos a revisar esa ley de recurrencia en el día, vamos a ver que vuelven a ocurrir las mismas cosas que ocurrieron un día anterior, ocurren el mismo día, porque esta ley de recurrencia no solamente se procesa de una existencia a otra existencia, sino que también se procesa de un día a otro día. Y vuelve a pasar, o sea, ese vuelve a ocurrir, porque es lo que significa recurrencia, volver a ocurrir, pues vuelve a ocurrir al siguiente día lo mismo que ocurrió el día anterior y el día anterior y el anterior y el anterior, y así lo que vamos es repitiendo, o sea, una
repetición de secuencias de un día al otro hasta que se nos termina la existencia. Entonces, cuando observamos esa ley de recurrencia de un día al otro y observamos en cada evento que se da en el día cuáles son esas palabras que decimos, esos pensamientos, cada uno de esos deseos que se procesan a lo largo del día, las intenciones, los estados de conciencia, cómo estamos todo el día con esa mente reproduciendo cosas del pasado o proyectando cosas del futuro, allí en esas constantes conversaciones a nivel mental, vamos a ver que de un día al otro lo que hace es que se repite la misma historia. Entonces, es obvio que cuando uno no se autoobserva, no puede darse cuenta de esta incesante repetición diaria. Entonces, la importancia es llegar a autoobservarnos, o sea, el observar esa ley de recurrencia que se procesa de un día a otro y como les decía, empieza uno a ver cómo es una secuencia de repeticiones que pasan ese día, por decir algo, tal día como hoy, un día lunes, y después observamos el día martes y resulta que vuelve a repetirse exactamente igual. Entonces, no, vamos a ver el miércoles. No, el miércoles es exactamente igual. El jueves, exactamente igual. Ah, no, pero es que los sábados, por ejemplo, yo salgo para casa de mi mamá y es algo distinto. Entonces, observemos de un sábado al otro para que veamos que todos los sábados entonces hacemos exactamente lo mismo. Ah, pero es que tal día yo voy y hago las compras. Bueno, ese día de las compras lo observamos en todos los días que hacemos las compras. O sea, si por ejemplo hacemos las compras los jueves, vamos a observar todos los jueves y vamos a ver que todos los jueves también se repite esa misma secuencia. Que salí, que se me quedó esto, que pasa esto, que allá en las compras generalmente me encuentro con alguien, que allí converso. Siempre vamos a ver que hay este tipo de secuencias cronológicas que se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, mientras no nos autoobservemos, no nos vamos a dar cuenta de esa incesante repetición. Pero necesitamos cambiar pues nuestra manera de pensar porque resulta que si continuamos comportándonos en la misma forma todos los días, pues cualquier posibilidad de cambio queda de hecho eliminada porque si estamos haciendo las mismas cosas, pues cómo vamos a tener resultados distintos. O sea, si seguimos en la misma secuencia, repitiendo los mismos errores, alimentando los mismos defectos psicológicos, es como vemos acá, vamos a estar allí dando vueltas en círculo, volviendo a hacer lo mismo, cometiendo el mismo error, otra vez lo mismo, cometiendo el mismo error. Y allí estaremos incesantemente hasta que lo que sí se termina son las existencias. Entonces, mientras no tomemos la decisión consciente de observarnos, de empezar a mirar hacia adentro, de empezar a observar esa secuencia que se repite y tengamos esa intención consciente de cambiar, pues no vamos a observar ningún tipo de cambio en nosotros mismos. Para esto, pues vamos a ver los ejercicios que traemos acá, que traemos dos ejercicios. Recordemos, en el objetivo hablábamos de técnicas para poder eliminar esa mecanicidad. O sea, ya comprendiendo un poco que por ley de recurrencia, pues está esa mecanicidad donde actuamos de la misma forma, decimos las mismas cosas, pensamos las mismas cosas, mantenemos esa mente allí en esa laraca todo el día, de la misma forma. Entonces vamos a ver pues cómo hacemos entonces, cuál es la técnica para dejar de ser hombres máquina. En primer lugar, observar nuestras reacciones mecánicas y allí vamos a ver que es muy importante observar de estas reacciones mecánicas nuestro instinto, porque resulta que nuestro instinto tiene guardadas todas nuestras reacciones ante cualquier situación. O sea, por ejemplo, mi instinto tiene guardado que cuando me ofrecen un dulce y yo veo el dulce, ay, pues ya el instinto me manda esa sensación de ese gusto, de cómo sabe ese dulce, que ya de una vez me lo manda la imaginación, me mueve la emoción, porque allí está esa sensación que pues queremos volver a repetir.
Entonces siempre es bueno observar el instinto porque en el instinto están guardadas todas esas reacciones mecánicas. Que si me gritan yo grito, que si me ofenden ofendo, que si me tropiezan, o sea, de manera mecánica uno lanza un golpe, que si alguien nos habla mal de una vez lo miramos, o sea, ¿y quién es este? ¿Quién se cree? O sea, el revisar esas reacciones mecánicas en nosotros, cada una de esas que incluso no pasa ni siquiera mucho tiempo para que actuemos, porque son, o sea, se dan de una manera tan mecánica que no da, o sea, no pasan ni siquiera segundos, yo diría que pasan microsegundos porque reaccionamos inmediatamente porque el instinto está allí grabado. Entonces, incluso escuchamos un ruido fuerte y uno de una vez está como que, ¿qué pasa? O sea, que incluso hasta puede uno pegar un grito y eso también se da de manera instintiva porque está guardado allí en esas aguas, en las memorias de nuestras aguas y allí nos hace reaccionar de esa misma manera que ante situaciones iguales o similares, pues volvemos a reaccionar de la misma manera. Entonces, por eso es bueno observar esa parte del instinto, borrar esas sensaciones del instinto, ayuda muchísimo también cuando estamos haciendo este primer ejercicio o este trabajo de observar pues cómo nos conducimos de manera mecánica. Cuando vamos observando esas reacciones mecánicas en nuestra vida, vamos a iniciar observando un día. O sea, cómo es cuando pasa en la mañana, suena el despertador. Generalmente estamos así como que no me quiero levantar ahorita y todos los días pasa lo mismo. Bueno, por fin nos decidimos a los 10 minutos de haber sonado el despertador, allí sí, nos levantamos. Después inmediatamente, ¿qué hacemos? Bueno, entonces salgo y me tomo el café y después corro a cepillarme y después a ducharme, a vestirme, a salir para el trabajo, o sea, a desayunar, a salir a tomar el transporte público, llegar al trabajo y vamos a ir detallando cómo en cada una de esas secuencias vamos a estar anotando para tener ese recuerdo de a tal hora hago esto, a tal hora hago aquello, entre el desayuno y el llegar a la oficina y el desayuno generalmente me paro y saludo a los compañeros, a veces me entretengo por allí hablando y cuando empezamos a observar, no es a veces, en realidad es todos los días me entretengo un poquito por allí y después es que voy al puesto de trabajo y así vamos a ver en el momento del descanso, entonces es cuando aprovechamos de conversar con algún compañero y nos ponemos a criticar el trabajo que se está haciendo o el que está haciendo fulano y allí vamos a ver cómo esa secuencia que nos va a dar solamente ese día que estamos revisando, vamos a ver que al día siguiente de esas acciones, de cada una de esas acciones, vamos a observar que muchas de ellas se repiten tal cual exactamente. Entonces, perdón, ¿cómo dejar de ser máquinas? Y es que para no hacer, o sea, no repetir exactamente esa misma secuencia, pues debemos no hacer lo que el defecto psicológico quiere. Porque cuando hablamos de esa criatura mecánica que está alada por hilos invisibles, haciendo que esa máquina haga lo que la persona que la está manipulando quiera, pues eso mismo hacen nuestros defectos psicológicos con nosotros. Nos lanzan, o sea, nos envían una sensación de placer, nos hacen sentir una emoción, un deseo por hacer algo, está ese fuego allí, de una vez empieza la mente a pensar, qué tanto, a justificarnos, sí puedo sentarme aquí a conversar un ratico, es solamente un ratito. Y estamos observando muchas veces que estamos empezando allí a criticar tal cual como el día anterior y tenemos que observar es porque debemos es esforzarnos por no hacer lo que el defecto psicológico quiere. Porque el defecto psicológico lo que está es alando esos hilos invisibles. Le muevo la sensación, le muevo la emoción, le muevo en la mente las justificaciones y listo, ya hago que esa máquina se mueva como el defecto psicológico quiere. Entonces ya hice que gritara, ya hice que criticara, ya hice que se comiera
ese dulce otra vez, ya hice que se metiera nuevamente en las redes sociales y así cada defecto psicológico pues poniéndonos a hacer lo que cada uno de ellos quiere. Entonces, el secreto es, pues, observando todo ese trayecto del día y cada una de esas actividades, pues no hacer lo que el defecto psicológico quiere. Entonces, revisando cada uno de esos eventos, palabras, pensamientos, deseos que empezamos, o sea, que ya fuimos anotando del diario vivir, hice esto y después esto y después esto, sí, a tal hora generalmente veo las redes sociales, sí, a tal hora generalmente es donde en el almuerzo discuto con la pareja o con el hijo. Sí, cuando estoy en el trabajo, que ya es tal hora, por ejemplo, cerca del mediodía, la salida del mediodía para el almuerzo, sí, generalmente ahí me agarra un fastidio y ay, ya me quiero ir y miro ese reloj como 20 veces esperando cuándo es la hora en que vayamos al descanso de mediodía y eso está sucediendo porque no nos autoobservamos. Entonces, al empezar entonces a observar, no voy a hacer lo que el defecto psicológico quiere. Entonces, en ese momento donde tomo el teléfono, que si por ejemplo la persona cada vez que va al baño toma el celular y resulta que se ocupa más del celular de lo que está haciendo en el baño, pues entonces no hagamos lo que el defecto psicológico quiere, pues no dejo el celular afuera y entro al baño a hacer lo que vaya a hacer, pero sin el celular. Cuando tenga ese fastidio en la oficina, que no quiera, ay, que qué fastidio, que empiezo a ver la hora, que ya estoy haciendo el trabajo con esa repulsión y ese desgano, no, vamos a eliminar esa repulsión, ese desgano y vamos a eliminar ese yo que mira 20 veces el reloj para ver si ya es la hora de salida, vamos a eliminar todos esos detalles que se generan a la hora del almuerzo o de la comida, donde generalmente de repente pues hay alguna discusión porque se queja la pareja o porque el hijo tiene alguna actitud que nos incomoda, pues vamos a ir revisando. O sea, en cada uno de esos eventos vamos a ir viendo cómo se dan esas situaciones que ya teníamos en ese anotados en la reflexión que estamos proponiendo, en la técnica que estamos proponiendo, revisando que, mira, sí, aquí está otra vez, estamos nuevamente queriendo discutir, mira, aquí estamos otra vez queriendo criticar, mira, aquí estamos nuevamente metiéndonos en las redes sociales, mira, aquí estamos nuevamente en el transporte público, por ejemplo, o haciendo las compras, detallando a las personas cómo se viste, cómo no se viste, qué dijo, qué hizo, buscando opinar como siempre. Esas acciones que generalmente hacemos, pues vamos a revisarlas y vamos a ir practicando la muerte psicológica para no hacer lo que el defecto psicológico quiere. Entonces, de esa manera estaremos observando para el siguiente día el que ahora no voy a hacer nada de lo que el defecto quiere, porque ya reflexioné, porque ya comprendí, a tal hora me hace criticar, a tal hora me hace entrar en fastidio, en esa hora de la mañana no me permite levantarme a la hora que suena el despertador, cuando estoy en el transporte público están todos esos defectos, mirones, lujuriosos, criticones, evaluadores, opinadores, que si vamos con alguien en el transporte público, entonces estamos también criticando a todo mundo, opinando de todo mundo, de la situación del país, de cómo la vecina nos hizo esto o aquello. Eso es lo que vamos a estar al otro día observando, que ya lo hicimos esas anotaciones, vamos al siguiente día, pues entonces rehusarnos a hacer lo que el defecto psicológico quiere. Cada vez que se quiera presentar, que cuando me voy a parar el defecto no quiere que me levante, Madre Divina, elimíname ese yo y sí me levanto. Que a la hora de que vamos al desayuno, que generalmente discutimos con el hijo o con la pareja, Madre Divina, elimíname ese yo y no discutimos. Que a la hora de la salida de mediodía del trabajo, que empieza la pereza y el fastidio, Madre Divina, elimíname este defecto y este y este y este y ya, y termino de hacer mi trabajo hasta que suena el timbre de la salida de mediodía. Que cuando vamos al baño el celular que me lo voy a llevar, Madre Divina, elimíname ese yo y dejamos el celular. Y así observando
cada detalle de ese día donde vamos eliminando el defecto psicológico y no haciendo lo que el defecto psicológico quiere. Entonces, un solo momento de nuestra vida que observemos en que se esté bastante consciente como para dejar de ser máquina, si se hace voluntariamente suele modificar radicalmente muchas circunstancias desagradables, porque no, o sea, al no estarnos autoobservando, lo que estamos es únicamente reproduciendo lo que cada yo quiere. Ese yo que siempre se alimenta a la hora del mediodía, ahí viene a buscar su alimento como todos los días, por recurrencia. Ese yo que todas las veces en el transporte público critica, opina, anda mirando a las personas, detallando, pues esos yoes de la lujuria, esos yoes de la crítica, esos yoes opinadores de la vida ajena, pues vamos a eliminarlos, a observarlos y eliminarlos, de manera de estar conscientes en esos tramos donde uno dice, o sea, sí, es que aquí, o sea, ¿cómo no lo observo si es algo que sucede todos los días? O sea, cuando ya hicimos esa reflexión y ya vimos en este momento se presentan estos yoes, en este momento estos yoes, pues vamos a hacer ese esfuerzo voluntario por modificar radicalmente pues muchas circunstancias que terminan siendo desagradables pero que no habíamos observado hasta ahora. Ahora vamos a mostrarles la técnica número 2, el ejercicio número 2 de esa técnica de dejar de ser criaturas mecánicas. Entonces vamos a empezar por comportarnos conscientemente durante una pequeña fracción del día. Ya no tomemos todo el día, sino que vamos a tomar una pequeña fracción, donde esa fracción allí sí le vamos a observar cada detalle. O sea, por ejemplo, a mediodía generalmente discutimos o digamos, cuando llegamos del trabajo, generalmente tomamos el celular y nos damos cuenta de que allí se nos va muchas veces hasta una hora metidos en las redes sociales o se nos va en videojuegos o sea, cada uno revisaría pues qué es aquello que le quita más tiempo en el día, sus defectos psicológicos y dice, no, me parece que el tramo que me parece más nutrido es ese donde en la mañana, por ejemplo, cuando nos sentamos a desayunar, siempre hay una discusión en ese momento. Tomemos entonces ese momento, porque es el que observamos que de repente pues se manifiestan muchos mayores. Tomemos entonces ese espacio y allí vamos a comportarnos conscientemente durante esa pequeña fracción. O sea, de estar observando, o sea, que llegamos y vamos a sentarnos a comer y allí ya estamos con ese radar de la autoobservación. O sea, qué es lo que qué es lo que estoy pensando, qué es aquello que quiero decir, qué es eso que estoy sintiendo. Ah, mira, ya el hijo se quejó de algo y ya mi yo en esa emoción ya se alteró, ya entramos en esos desagrados donde ya queremos contestarle. Ah, pues mire, ahí está el yo del orgullo queriendo manifestarse y queriendo decirle al niño que se calle. Ah, mire, y aquí está el yo ofendido porque dijo algo que tenía que ver conmigo. Ah, mire, y aquí está este otro yo y empezamos a ver cómo se manifiestan distintos defectos psicológicos únicamente en esa situación. Cuando empezamos a trabajar para eliminar cada uno de esos detalles en esa sola situación, allí estamos empezando a hacer un pequeño cambio, pero muy importante porque estamos haciendo ese esfuerzo por mantenernos conscientes. Para estos dos ejercicios es importante que tengamos presente de que hay dos defectos psicológicos que impiden que hagamos estos ejercicios, sea en ese lapso de todo el día o sea en ese pequeño lapso del día que elijamos. Hay dos defectos psicológicos que o sea, siempre van a estar allí buscando impedir que hagamos estos ejercicios. Y son estos dos yoes que vemos acá, el yo de la pereza, ese átomo del anticristo que está allí al nivel de nuestro coxis, es el defecto psicológico quizás más antiguo que tenemos y más alimentado muchas veces. Y que nos dice, ay, pero es que estuve todo el día trabajando y ahora hacer una meditación.
O sea, como que si no tengo suficiente, o sea, yo solamente quería ver redes sociales un ratito para entretenerme, pero ese ratito es el que hemos observado que nos quita por lo menos una hora del día. Entonces, vamos a observarlo, que empieza a generarse esa pereza, ese fastidio. Madre divina, elimíname ese yo. Y muchas veces cuando observamos esa pereza, vamos a ver que tiene muchísimos detalles, muchísimos detalles. La pereza empieza a generarnos cansancio en el cuerpo, siento que me duele aquí, que me duele allá, hasta los párpados me pesan, tengo un fastidio y unas ganas de echarme en ese mueble. Y allí también nos da sensaciones, nos trae el instinto, recuerdos de esas sensaciones agradables de que es que cuando llego al trabajo y me echo en ese mueble, que es tan cómodo, tan suavecito y que está hasta moldado a mi cuerpo y me siento ahí tan agradable y no nos damos cuenta que eso nos roba muchísima energía porque nos está justamente llevando a ese estado de pereza donde, claro, o sea, estamos entregando nuestra energía ante esos placeres y allí estamos cediendo a cada uno de esos aspectos de la pereza. Y eso es lo que hace que sentimos entonces ese fastidio y ese, ay, pero es solamente un ratico, o sea, y ahí está el control, es que siempre lo tengo al ladito del mueble para prender el televisor y no observamos que todos esos son detalles de ese mismo yo de la pereza. Entonces siempre hay que observar estos aspectos de la pereza porque la pereza genera muy mala voluntad. Entonces, en la medida en que estamos entregando nuestro fuego a esos defectos de la pereza, cada uno de esos detalles que estaba mencionando y los que cada uno puede observar en su propia psicología, pues allí vamos a estar viendo cómo la pereza nos impide muchísimo hacer estos trabajos de autoobservarnos. También está la mitomanía, y es que la mitomanía siempre nos va a decir, sí, pero es que yo eso no lo tengo. No, ahí no se manifestó ningún defecto, yo no vi nada en todo el día y yo pienso que yo soy consciente, yo estaba consciente que, y muchas veces uno incluso diciéndose yo soy consciente, uno dice, ay, ¿qué era lo que iba a hacer yo ahorita? O sea, estamos tan inconscientes y estamos de una manera tan mecánica que a veces decimos, y yo iba a pasar por casa de fulano, ¿pasé o no pasé? Y yo tenía que, o sea, y fui para la cocina para traerme qué era lo que me iba a traer y sería que me lo traje. Y empieza uno a buscar porque estamos tan dormidos y todavía tenemos ese yo mitómano nos dice no, que es que estuvimos conscientes todo el día. Pero en un lapso tan cortito como que salí a la cocina y vine y fui a buscar algo y ni recuerdo si me lo traje, ni recuerdo ni qué era lo que iba a buscar y todavía decimos que estamos conscientes. Entonces es observar esos aspectos de la mitomanía que siempre nos van a llevar a caer al autoengaño, a ese falso sentimiento del yo de que no, es que sí estamos trabajando, no, sí, es que yo sí veo mis defectos psicológicos. Y ajá, ¿y cuántos eliminamos el día de hoy? Porque dicen que uno manifiesta en el día mucho más de 1000, por decir una cantidad, detalles de defectos psicológicos. En realidad son muchísimos más. Pero digamos que empezando pudiéramos ver, aunque sea 200 detalles, pero nuestra mitomanía nos hace pensar que no, es que yo no vi nada, es que yo me estaba comportando conscientemente, yo no dejé alimentar nada. Y muchas veces estamos, ahí también tenemos que observar cómo la represión de los defectos psicológicos también nos lleva a caer en mitomanía, porque muchas veces estamos reprimiendo los defectos cuando decimos, por ejemplo, pues sí, yo iba en el transporte público y sí, había una señora que me cayó medio mal, una que contestó ofendiendo a la otra, como que es loca esa mujer y no sé qué, y decir, pero no, yo no, yo me comporté muy conscientemente. Y allí estamos incluso generando ofensas, haciendo evaluaciones, calumniando a otra persona de acuerdo a nuestro propio criterio, o sea, de acuerdo a nuestros propios defectos psicológicos y no estamos tampoco observando eso.
Entonces, esos yoes de la mitomanía siempre nos van a convencer de que yo no tengo eso, de que yo sí trabajo la muerte psicológica, de que no, yo el celular lo veo son 5 minutos y eso es únicamente porque tengo que ver a qué hora es que es la conferencia y tengo que ver si tengo nuevos seguidores y tengo que ver si hay algún comentario que contestar. Entonces, siempre nuestros propios defectos psicológicos nos van a llevar a caer en el autoengaño y esos aspectos de la pereza pues que no nos van, o sea, van a buscar ambos, estos dos defectos psicológicos, impedirnos observar esa mecanicidad de nuestro diario vivir. Pero en esa mecanicidad es donde se va nuestra energía, donde la entregamos a través de cada uno de nuestros centros y donde vamos a ver, o sea, por qué es que pasa que llega el final del día o llega ese mediodía y estamos allí que todo nos pesa. O sea, si no estuvimos entregando nuestra energía a través de nuestros defectos psicológicos, ¿por qué estamos tan cansados? Cuando uno hace el esfuerzo por cuando uno hace el esfuerzo por observarse, o sea, por autoobservarse, allí vamos a ver que en realidad el cansancio es parte precisamente de estar entregando nuestra energía a cada uno de los defectos psicológicos. O sea, es entregarnos a esos defectos psicológicos de la pereza, de la ira, de la lujuria, de la crítica, del sufrimiento, de la gula. Entonces, cada uno de ellos son los que nos roban la energía, que nos lleva, como les decía, pues a veces a mitad del día ya es sentir que ya no podemos más, estamos demasiado cansados. Entonces, si hacemos el esfuerzo por autoobservarnos, por eliminar nuestros defectos psicológicos, pues vamos a ir viendo eh, cómo empezamos a romper con esa mecanicidad. Entonces, están ya pues sugeridos estos dos ejercicios. Ya estaríamos viendo, no sé si el domingo, una práctica de retrospección de manera que podamos hacer ese observar todo nuestro día, viendo cuáles fueron esas acciones donde se manifestaron nuestros efectos psicológicos e ir eliminándolas. O sea, al final del día, recorrer todo ese día e ir revisando, aquí me identifiqué con esto, eliminar todos los detalles en esa situación, en esta otra situación me identifiqué con esta otra, eliminar todos los detalles de allí y así en cada lapso del día pues ir eliminando de manera retrospectiva pues todos los defectos psicológicos que se fueron manifestando en nuestro diario vivir. Y de esa manera pues estaremos generando ese cambio en búsqueda de dejar de ser criaturas mecánicas. Esto es algo que no es fácil. Autoobservarse, como hemos visto en varias oportunidades, es un sentido que tenemos bastante atrofiado. Muchas veces de ver cómo reaccionamos de manera mecánica que decimos, pero ¿y en qué momento? O sea, es que ni, o sea, no pienso, es que de una vez hablo, es que de una vez me muevo, es que de una vez reacciono, porque no hemos eliminado esa parte del instinto. Entonces, cada vez que observamos en el instinto cómo me gritaron y ya iba a gritar, ahí está, es que ya iba a contestarle igualito. Que me tropezaron y ya el golpe ya se me iba a ir porque es que el brazo hasta se movió, pero no, madre, elimíname ese yo que quería devolver ese golpe. Que me están diciendo algo desagradable y ya yo siento como la vista se me está yendo a mirarlo de arriba abajo. Bueno, ¿y este qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Y entonces observar el que, y es que ya le iba a decir algo ofensivo, Dios mío, o sea, madre, elimíname este yo. Y allí vamos viendo en ese ir, porque muchas veces de estar perdiendo las pruebas, de estar cometiendo el error, pero tratando, haciendo ese esfuerzo de autoobservarnos, vamos viendo, aquí cometí el error, aquí otra vez volví a actuar de manera mecánica, aquí también, pero vamos entonces cada vez desatrofiando ese sentido de la autoobservación y vamos empezando entonces poco a poco, empezando a pedir muerte a esos aspectos que ya vamos viendo que se presentan, donde ya lo hemos reflexionado, pero el haberlo reflexionado, cuando se presentan decimos, ah, es que esto es, aquí es donde he caído un montón de veces, no, no voy a contestar de la misma manera.
Entonces allí es donde vamos pidiendo muerte y vamos viendo cómo se va generando poco a poco ese cambio en nosotros. Entonces de esa manera es que empezamos a hacer ese cambio para dejar de ser criaturas mecánicas. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a ver si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con esta frase que dice: la felicidad sería algo más que imposible si no trabajamos sobre nosotros mismos. Y es porque, bueno, recordemos también que en realidad lo que nosotros conocemos por felicidad es un concepto. La felicidad en realidad es aquello que se experimenta en ausencia del ego, pero para llegar a ese punto, pues tenemos que trabajar sobre nosotros mismos para deslindarnos de todos esos condicionamientos a los que nos tienen sometidos el ego y que nos hacen conducirnos como cada defecto psicológico en nosotros quiere. El yo de la ira nos hace gritar, nos hace responder mal, nos hace ofender. El yo de la gula que nos hace hasta enfermarnos, hasta decir incluso, bueno, pero es que de algo nos tenemos que morir. Nos hace de hacer ese tipo de afirmaciones donde estamos, si reflexionamos un poquito, si hacemos esa confrontación lógica, decimos, o sea, ¿cómo es posible que yo diga que no me importa morirme? O sea, no. O sea, vamos a eliminar ese yo de la gula que quiere comer en exceso de una manera desmedida hasta causarle daño a mi cuerpo. Entonces, por eso se dice que la felicidad en realidad es lo que logramos alcanzar, pero cuando llegamos a ese punto donde eliminamos el ego. Entonces, para llegar a alcanzarla, pues sería imposible si no trabajamos sobre nosotros mismos. Entonces, vamos a dejarlos con la invitación para la próxima conferencia, la conferencia del día miércoles, que es la conferencia número 32 de la fase A, titulada El cambio radical. Entonces vamos a dejarlos con nuestras redes sociales, que recordemos, aquí está el número de contacto, que también en la descripción de la conferencia está el link para unirse al grupo de WhatsApp, a las personas que quieran unirse al grupo. Y están las páginas de Facebook a través de las cuales transmitimos en vivo, la página de curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp y la página Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. También tenemos la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, que es donde quedan guardadas cada una de las transmisiones que hemos hecho. Porque Facebook pues al mes ya elimina los videos, pero entonces en YouTube ya quedan guardados. Bueno, veo que no hay preguntas. Vamos a revisar por acá a ver si es que no veo los comentarios o las preguntas. No, veo que no hay preguntas. Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta acá. Como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.